noches a todos. Vamos a volver sobre el relato de la vida de José. Ya hace 2 jueves que estamos con él, empieza en el versículo 37 y ahí nos dice qué edad tenía José. José tenía 17 años. ¿Quién es José? Es el bisnieto de Abraham. Es descendiente de una familia que Dios fue formando. Abraham es el bisabuelo y el abuelo Isaac y el padre Jacob. Y acá está José, que decíamos que de alguna manera, nos hace pensar en el Señor Jesús, que padeció tantas cosas. Decimos de alguna manera porque nadie es como Él. Entonces, algunas cosas que Él padeció nos hacen pensar en el Señor. Siempre que predico este capítulo digo que es como que le erró el primer escalón y no paró de caer hasta que llegó al último peldaño. Hoy lo vamos a ver en el último peldaño, ya en el piso, que está en la cárcel por haber hecho lo bueno. Así que hoy estaba recordando una frase muy vieja, ¿no? No tengo miedo de citar mal al autor, así que va la frase sola. La frase dice: el hombre no es el hombre y su circunstancia. El hombre no es solo el hombre, es el hombre y sus circunstancias, diciendo hombre genéricamente, ¿no? Hombre y mujer. Entiendo que es de Sartre la frase, pero no me quiero equivocar. Lo importante es esa frase. Ahora, esto es verdad, de alguna manera es verdad. No somos los mismos acá que en medio de un tiroteo, no somos los mismos acá que en nuestra casa, no somos los mismos acá que en distintos problemas. Las circunstancias muchas veces modifican nuestra realidad. Eso es realidad en la vida de los seres humanos. Ahora, en el Señor, yo quisiera decirte que el hombre no es el hombre y el Espíritu Santo, que es nuestra gran posibilidad de dar vuelta lo que a la mayoría acontece por las circunstancias. Las circunstancias de la vida son condicionantes. ¿Qué significa? Que no es lo mismo haber nacido en una casa de una familia de Dios, que haber crecido en la iglesia, tantas cosas. Hay distintas situaciones. Otros lo vivieron de otra manera. José es un hombre, un muchacho de 17 años, un chico, podría ser mi nieto, que le pasó de todo. Estuvimos viendo el jueves pasado con Nacho, un muchacho joven a que le pasó de todo, desde que se le muere la madre cuando es muy, muy joven y se cría de esa manera, sin su mamá. No es lo mismo, no hay una edad para perder la madre, pero perder la madre cuando uno es muy chico es algo muy grave. A cierta edad lo entendemos un poco mejor. Él pierde a su mamá, se cría, vimos que por la preferencia de su padre fue aborrecido por sus hermanos. Y esto costó, ¿qué cosa? Que lo quisiera matar, que lo desprecie su propia familia. Seguí pensando en un chico de 17 o 20 años. No es lo mismo que una persona madura de 50, 60, que ya vivió, que ya hizo gran parte del camino. Está en formación. 17 años, 20 años, está en pleno proceso de crecimiento y de armar su psiquiatría. En este momento, siendo muy chico, muere la madre en el parto del hermanito. Después los hermanos, bueno, ya sabemos lo que pasó. Pensaron en matarlo. Después dijeron: no, mejor lo vendemos, así no cargamos con esto. Y lo vendieron a una caravana que venía de ismaelitas. Y estos ismaelitas lo volvieron a vender, lo revendieron allí en Egipto, en casa de Potifar, en tierra extraña. Hay que ponerse en el zapato del personaje para entenderlo. Joven. Se le muere la madre, lo desprecian sus propios hermanos, lo venden los hermanos. Esto es una bolsa de resentimiento que puede explotar en cualquier momento en la vida de cualquier ser humano. Y lo llevan a una tierra extraña, no es su tierra. Y esto es muy duro para la vida de cualquier persona. Todo aquel que sufrió el exilio sabe de qué se trata. Pero no es que está en esa tierra vacacionando, está en esa tierra vendido como un esclavo. Un hombre que tenía todo el derecho a disfrutar los bienes de la familia ilustre que tenía. Hoy está vendido como esclavo. Y como esclavo dice todo el tiempo algo que nosotros notamos el otro día, ¿no? Esa frase: pero Jehová estaba con él. Pero Jehová estaba con él. Parece mentira entender que Dios pueda estar con él cuando nos pasan cosas que no las hubiésemos elegido ni por 5 minutos y encima siendo tan joven. Siempre digo, a este pibe le pasó de todo. Este pibe tiene la excusa perfecta para ser un francotirador, un homicida, cualquier cosa, porque le pasó de todo. No lo justificamos, de alguna manera lo entendemos.
Pero ahí está ese chico, jovencito, ya con 20 tal vez, en Egipto, en una tierra, vuelvo a decir, extraña, en condición de esclavo, y sigue adelante sin perder la santidad, el testimonio y la fe. Cuando Pablo dijo, corrí la carrera, peleé la batalla, guardé la fe, tenía aproximadamente 60 y pico de años. Ya estaba curtido, había caminado mucho con el Señor. No es lo mismo que le pase a un chico de 20. Hay que ponerse en esos zapatos para entender un poco a José. Cualquier chico, cualquier pibe, yo hubiese tirado de la zapatilla lejos. Y en esa escena donde la mujer lo acosa sexualmente, la esposa de Potifar, y tranquilamente lo hubiese matado a Potifar y quedarse con la mujer, o no matarlo, pero seguir con esa situación, con esa mujer, tener beneficios. Tiene 1000 razones para hacer lo que no hay que hacer. Por eso que el hombre no es solamente el hombre y sus circunstancias. Eso será en la vida quien no es de Cristo. Nosotros somos el ser humano, el hombre y el Espíritu Santo. Y no podemos justificar por las circunstancias nuestras conductas. Como decir, bueno, me pasó esto, y entonces estoy resentido o estoy enojado, o quiero dejar de hacer lo bueno y empezar a hacer lo malo porque no vale la pena, estoy haciendo lo bueno y cada vez me va peor, este pibe hace lo bueno, cada vez le va peor. ¿Y cómo puede ser? Y Dios lo está permitiendo, está haciendo el propósito de Dios sin saberlo. Porque Él llega a ser después el segundo señor de Egipto. Al final lo vamos a ver. Y pudo ser el sustento de su pueblo. Al final lo vamos a saber. Pero Él no lo sabe. Y le pasan un montón de cosas. Y a mí lo que me asombra es que no pierde la cordura, no pierde su fe, no perdió el temor de Dios. Le dijo a esa mujer, ¿cómo haría yo esto pecando así contra Dios? Ponete a pensar que nosotros muchas veces por menos aflojamos. Mirá lo que me pasó, ya estamos tirados en casa, vaya a saber en qué, el que tomaba se volvió a la bebida, el que se volvió a su vida anterior. No puede ser. ¿Cómo que estoy en el proyecto de Dios y me pasa todo esto? Por eso que el mensaje en internet se llama José Carne de Diván. Este pibe está para un congreso de psicoanalistas, no para un psicoanalista, para un congreso de psicoanalistas, esa cabecita sería de todo, pero ¿cuál es la diferencia? Es el Espíritu Santo la diferencia. Yo no estoy en contra de la psicología, siempre que puedo lo digo, algo he leído para informarme, y lo dijo Nacho el otro día también, nos puede diagnosticar, nos puede orientar, nos puede solucionar algunas cosas. El Señor sí. Por eso que el Señor es la gran diferencia y los hijos de Dios no podemos pensar o justificarnos como se justifica la gente que no es del Señor. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo, nosotros sí. Y no es todo, es la diferencia entre la muerte y la vida, entre la noche y el día. Tener al Señor en el corazón, tener el Espíritu Santo, tener la palabra de Dios. Dios estaba con José. Dios estaba con José y lo repite a cada momento. Y evidentemente él lo percibiría porque en ningún momento doblegó su fe y se mantuvo. Y ahora está en esta casa haciendo lo bueno. Cuando esta mujer finalmente lo aborda, lo agarra de la ropa y le dice que se acueste con ella, él salió corriendo. Le dejó la ropa en la mano. Dice, bueno, listo, ya está. Después de esto, ya este chico hizo lo bueno. ¿Qué más le vas a pedir? Bueno, no siempre es así. A veces estoy haciendo lo que tengo que hacer, me sigue yendo mal, habrá que revisar. Pero acá tenés un caso de alguien que haciendo lo bueno le fue mal los primeros años de su vida que son muy importantes. Entonces, él acá nos deja una enseñanza para todos que también se mencionó el otro día. Dice el apóstol Pablo, huye pues de las pasiones juveniles. Cuando yo era muy jovencito en la fe y era muy jovencito en la vida, un viejo cristiano, amigo de mi papá, me dijo, Omar, Santiago capítulo 4, versículo 7. Agarré y lo busqué. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me dice, cuando estés en tentación, sometete al Señor. Metete abajo de, meterse abajo de, meterse abajo. Resistí al diablo como lo resistió el Señor, con la palabra. Y el diablo huirá de ustedes. Pero nunca enfrentes la pasión juvenil. De la pasión juvenil, andate. Porque hay un momento de no retorno.
Todo el mundo dice, la manejo, yo no sé nadar, de la arena no paso, llevo el agua en los tobillos, llevo la marca. Pero mucha gente que se ahogó en el mar sabiendo nadar, o algunos fueron rescatados y después dijeron, hubo un punto donde ya no pude volver. Hay un punto de no retorno y no es una línea que está en el mar. El hombre sabe nadar, la mujer sabe nadar, se mete, está seguro, lo maneja. Vaya a saber si es un cambio correntado que en un momento lo chupa y se lo lleva para el fondo. Y si no lo rescatan, se muere. Y muchos rescatados dicen, realmente, en un momento perdí la posibilidad de volver. Con el pecado de los cristianos nos pasa lo mismo. Tenemos que tomar distancia, hermano, distancia. El que robaba, no robe más. Y si tiene el problema de la botella y hay que pasar por la vereda de enfrente donde hay botellas, cada uno sabrá de dónde lo sacó el Señor, porque hay un punto de no retorno como tuvo Sansón. Y con eso no se juega y así se perdió un montón de gente en el camino. Hay muchos hermanos y hermanas que les recordamos con tristeza. Jugaron con la situación hasta un punto de no retorno, el mar se lo llevó para adentro, el diablo se lo comió. ¿Qué fue lo que hizo José? Literalmente se las tomó, para que se entienda. Se fue, la dejó. Tiene un montón de razones para quedársela y otro chico dice, yo con esto ya no puedo más. Sin embargo lo hizo. Y cuando se enteró el esposo Potifar de lo que había pasado, la mujer despechada le echó la culpa a José. ¿Qué hizo el esposo? Lo metió en la cárcel. Esto cuando decís más abajo no puedo caer, siempre hay un lugar para caer un poco más abajo. José termina preso, siendo inocente. Una sola vez estuve en la cárcel haciendo una visita, es un lugar espantoso, me quedó el ruido acá de los cerrojos cuando se cierran. Obviamente no era como las cárceles de ahora, era horrible. Algunos le llaman la tumba, y ahí viene el término de los tumberos. Estar preso es como estar muerto en vida, especialmente en algunos lugares. Él está preso. Sin embargo, Dios está con José y empieza a manejar la cárcel José como manejó la casa de Potifar. Y las circunstancias son reales, no son mentiras, es un hecho real, escrito para nuestra enseñanza. Pero el hombre es el hombre y el Espíritu Santo en nuestro caso. No te olvides de esto, porque tal vez la historia ya la conoces. No aplica a nosotros la frase de Sartre. No aplica porque el Señor la revierte. Allí lo tenemos entonces ahora en la cárcel. Tierra extranjera, preso sin motivo, todo lo que le pasó y sigue haciendo lo bueno. Y el capitán le deja casi todo en las manos de José, como lo dejó Potifar. Tiene motivos para seguir haciendo lo bueno. Hermano, el gran motivo para seguir haciendo lo bueno es el Señor. No os canséis pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A veces el viento es tan contrario, son tantos los problemas que uno dice, no solo levanto los remos, los vendo, los remos y no vengo nunca más. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. En otro texto de Hebreos dice, porque todavía no lo resistieron hasta la sangre luchando contra el pecado. Yo con excusas muchísimo más chiquitas escuché un montón de explicaciones ante cosas que hicieron. ¿No? Pero me pasó esto, me pasó aquello. A este pibe le pasó de todo. Nunca te olvides, José, léela en tu casa la historia. Sin embargo, sigue haciendo lo bueno porque tiene un motivo. El motivo es Cristo. Es el único motivo que hay. La familia falló. La sociedad lo engañó, lo revendieron, lo quisieron acosar, eso de todo. Hizo lo bueno, termina preso injustamente. Y en esa cárcel, el versículo 40, va a tener dos compañeros de celda. Uno es panadero y el otro es copero. Significa que le ponía la copa al rey. Es el hombre de confianza del rey, porque al rey se lo podía envenenar en el vino y era quien le servía la copa. Vamos a leer el capítulo, comienza 40, el verso 1. Aconteció después de estas cosas, y si miran el versículo anterior dice, porque Jehová estaba con José. Aconteció después de estas cosas, de que cayó preso, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón con sus dos oficiales,
contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel, donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Dios le había dado a José la posibilidad de interpretar sueños, después de interpretar otro, y en un momento se habla de la copa con la que adivinaba José. Es otra cosa, es algo que pasaba en su momento. Hoy no ocurre, pero en estos momentos especiales Dios le había dado esta posibilidad, interpretar los sueños. Bueno, contámelo, le dice. Entonces el jefe de los coperos, verso 9, contó su sueño a José. Y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, 3 ramitas, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar en racimos de uva, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y le daba la copa en la mano al faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. No estaba de vacaciones, hermano, estaba secuestrado en otro país. Y tampoco he hecho aquí cosa para que me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves le comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar de la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. El relato es muy sencillo, muy abierto. Relata la experiencia de estos 2 compañeros de cárcel de José. Uno es el panadero del faraón, el otro es el copero. Tienen estos sueños, él se los interpreta. Le dice al copero: vos 3 días vas a estar de vuelta sirviendo al faraón. Vos 3 días te van a ahorcar. Corta la noticia, ¿no? ¿Cuántas vueltas para dársela? Entonces él le pide al copero, que es el que iba a conservar la vida: acordate de mí cuando estés con el faraón, hablale de mí, que me robaron de mi casa y que estoy acá y no tengo la culpa. ¿Y qué fue lo que pasó? Se olvidaron de José. Por eso digo, siempre se puede seguir bajando, es: estoy haciendo lo bueno y sigo cobrando. Hermano, si estás haciendo lo bueno y seguís cobrando,
encomendá tu alma al fiel Creador y hacé el bien. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Si alguno padece según la voluntad de Dios, porque se puede padecer por nuestras macanas, si alguno padece, es inocente, según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. No dejes de hacer lo bueno, no te canses de hacer el bien, a su tiempo llegaremos si no desmayamos. En los capítulos que vienen se va a ver que Dios se acordó de José, entre comillas. El copero se acordó de lo que había pasado. Y ahí empieza una vida distinta para José. Pero acá se lo olvidaron, así como lo escuchás. Pasa estas cosas y los seres humanos somos así. Somos de olvidarnos muchas veces de personas que nos han sido de bendición en el camino. Y puede pasar, puede pasar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mejor es confiar en Dios que confiar en un principal, en un príncipe, en un rey. No, nosotros somos de ponerle fichas a la gente, ¿no? Si bueno, no, hablé con él, confiamos y, hermano, hasta los pastores te podemos defraudar. ¿Por qué no dejamos de ser, en el fondo también, seres humanos? Yo quisiera no defraudar a nadie. El Señor tiene una oración allí en el Antiguo Testamento, dice: Dios mío, no sean confundidos por causa mía los que en ti confían. Ojalá nadie se vaya de este lugar o de Pueyrredón diciendo la culpa fue de él. Y que realmente la culpa sea. José era inocente. Y le pidió, y todo lo que pasó, y a esta altura, ¿sabés qué te preguntás? Dios, ¿dónde está? Esta es la pregunta que te trae el diablo en los momentos malos. Te toca el hombro, te dice: perdóname, Dios, ¿dónde está? Salmo 42 dice: como quien hiere mis huesos. Es como tener un estilete y empezar a lastimar acá, en el hueso. Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan cada día diciéndome: ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta que en la cabeza de los hijos de Dios nos llena de preocupación. Nosotros sabemos que el Señor está, hermano, porque el Señor lo prometió. Pero el tema es que la hora sigue pasando y la salvación no llega. Y la esperanza que se demora, dice Proverbios, es tormento del corazón. A lo mejor hace un montón de tiempo que venís esperando, venís haciendo lo bueno y no dejás de cobrar en ningún momento. ¿Cuál es el bien? Es una convicción, hermano, hay que hacerlo. Somos del Señor, realmente somos del Señor, somos inocentes delante de Dios, porque esto siempre amerita un autoexamen, ¿no? Me está pasando de todo un poco. Bueno, puede ser. Puede ser porque Dios lo está permitiendo en un propósito o porque me está corrigiendo y yo no me doy cuenta, lo cual sería terrible. Siempre tenemos que ver por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Hacer el peritaje de las cosas que nos pasan. En los años 70 se caían los edificios en Buenos Aires, se venían abajo. Tuvo una racha terrible, una desgracia, se cae el edificio con gente adentro. Antes de hacer el edificio, se perita para saber por qué se cayó. ¿Dónde estuvo la falla? Porque lo van a hacer de vuelta, se va a caer otra vez. Se gastan millones y millones en saber qué fue lo que falló del avión. Se juntan todos los pedazos, lo arman en el hangar como pueden, porque tienen que ver por qué pasó lo que pasó. Fue una falla humana, ¿qué fue? Y finalmente, a lo mejor fue una piecita así de hierro que fatigada se rompió y el timón de cola y tantas cosas más, tragedia. Cuando nos pasen cosas, hermanos, examinémonos. Pero es posible que nos estén pasando cosas y no haya culpa. Y Dios nos esté llevando por un camino que nosotros no hubiésemos elegido. Y que es más, hace mucho que nos viene pasando y estamos cansados. Y a veces le decimos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo. Esto es lo que más preocupa. Y parece que el Señor no está. Y el diablo viene y te mete el fierro acá, ¿no? Debe ser algo terrible. ¿Dónde está tu Dios? Bueno, hermano, nuestro Dios está en el cielo, dice el Salmo 115. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios está siempre en el mismo lugar. Aún cuando crucificaban a su Hijo, Dios estaba en el mismo lugar que cuando vos y yo sufrimos.
No lo podemos entender. Hay justos que acontece como a impíos, dice el proverbio. Y hay impíos que le acontece como justos. Es medio misterioso, ¿no? A veces vemos gente que no es piadosa, no tiene ningún problema. Y vos te estás esforzando en el temor de Dios, en la santidad, en la entrega y no parás de cobrar. Puede ser José. Acordate de José. Y tenés un montón de motivos para tirar la chancleta, como se suele decir. Hace muchos años, tirar la toalla. Basta. Tengo que seguir. Job, que padeció muchísimo, no sé cuánto tiempo es la tribulación de Job, ocupa la mayor parte del libro, pero no se sabe bien en años cuánto tiempo es. Dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Nosotros necesitamos esa fe, porque con mucho menos de lo de José, a veces los gritos se escuchan de la otra cuadra. Y nos quejamos, y entramos en esa discusión de dónde está Dios, en el mismo lugar de siempre. Dios estaba con José. Pero fulano me falló. Es lo normal. Es así, muchas veces personas fallamos, todos fallamos. Las expectativas que el otro tenía sobre nosotros. Somos humanos, somos falibles, pero dice el texto, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios es digno de confianza. Si Él dijo que va a venir, va a venir. Si Él nos lleva y somos inocentes, encomendemos nuestra alma al fiel Creador, sigamos haciendo lo bueno, hermanos. No se cansen, pues, de hacer el bien. El Señor les ayude a ustedes y el Señor me ayude a mí también, que lo precisamos bastante. La situación ideal es el cielo para nosotros, no es la tierra. En la tierra estamos de paso y nos pasan este tipo de cosas. Y el hombre es el hombre y sus circunstancias, afuera sí, y adentro no. No, el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque lo prometió, porque lo dice la Biblia, no porque yo lo siento. Hay gente que dice, yo no siento a Dios, camino equivocado. A veces se siente la presencia de Dios, a veces no. Y a veces se camina, obviamente, por fe, no sentimos nada. ¿Qué nos dijo? Que avancemos. Y no siento nada. Pero hermano, acá nosotros nos llaman a sentir, nos llaman a obedecer. Lo que tenés que hacer, hacelo. Está por delante, Dios lo puso en tu mano, hacelo. Te va mal, Él lo sabe. Pero no dejes de hacer el bien. Dice el Salmo 125, no reposará para siempre la vara de iniquidad sobre la espalda de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Hermano, Dios tiene control. No nos va a dar lo que no podamos soportar. Es lo que dice el texto. Y nosotros nos tenemos que agarrar de ahí y no querer entender circunstancias, empezar a buscarle la vuelta. No, Dios está ahí. No nos va a dar más de lo que podemos llevar. Este es el último punto de caída en la vida de José. El olvido de sus compañeros de prisión. Después vamos a ver cómo sube. Por eso a veces se lo asemeja al Señor, que padeció tanto y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero a veces este tipo de personas tienen que pasar por estas circunstancias. El otro día, no sé si lo comenté acá o en otro lado, Moisés estuvo 80 años en la preparatoria para guiar al pueblo, 40 años en el desierto. 40 años estuvo con los egipcios, 40 años estuvo cuidando las ovejas del suegro. 40 años guió al pueblo de Dios en el desierto. Y junto con el rey David y con Abraham son los hombres más conocidos del mundo bíblico y de Israel. Pero las cosas que padeció Moisés, bueno, sin embargo él sabía que tenía que seguir. Mira, hermano, no es falsa modestia. Yo muchas cosas no entiendo, no te lo digo para quedar bien. Yo sé que tengo que seguir. Sé que Dios está porque lo dijo. A veces no vemos luz, no vemos nada, tenemos que seguir. En el naufragio de Hechos 27 estuvieron cerca de 20 días sin ver sol, estrella, luna, nada, y golpeaba el agua hasta que se reventó el barco contra la piedra.
¿Y dónde llegaron? A la isla de Malta, que es un puntito así en el medio del océano. Qué casualidad. No, llegó el punto donde se terminó. Listo. ¿Dónde termina? En la isla de Malta. ¿Dónde termina la escalera de José? En el olvido de sus compañeros. Después vamos a ver cómo sube la escalera.